Mis amadas hermanas, qué privilegio es estar aquí con temblor y temor, dice la palabra de Dios, para dirigirme a cada una de ustedes. Reciban un fuerte abrazo y un caluroso saludo a todas mis hermanas de 140, a las que estén escuchando este mensaje, a mis hermanas de Duitama y en Barranquilla, que sé que también lo van a ver. Gloria a Dios. Permítanme orar antes de iniciar. Padre hermoso y bueno, gracias por lo que tú nos has dado. Gracias por tu palabra que es maravillosa. Gracias por estas mujeres que nos están mirando este mensaje, porque es tu palabra, no somos nosotras, Señor. Padre, coloco en tus manos esta enseñanza. Coloco en tus manos lo que tú quieres decir y que no sea yo, papá hermoso y precioso, sino tu palabra a través de mí. Señor, he orado en tu dulce nombre para que cada una de nosotros busquemos cada día con todo el amor, con todo el corazón a ti, Señor, al Dios poderoso y maravilloso. En tu dulce nombre he orado. Amén. Hermanas, hemos venido hablando del tema En busca de Dios. La semana pasada estuvimos, y para las que no lo vieron, estuvo Pili conversando acerca de lo que es la obediencia. Hoy quiero hablar de un tema bastante peculiar, un principio de la Biblia. Pero quería preguntarte, mi querida hermana, ¿te ha pasado alguna vez que no has podido dormir, que te revuelcas en la cama en la noche, que pones la almohada de un lado, de otro, y dices, son las 2, 3 de la mañana, y dices, otra vez le fallé al Señor, otra vez Dios no me va a perdonar? Quizás pasan días y estás en la cocina o estás estudiando si eres una jovencita y estás diciendo, ¿qué pasó? Le fallé al Señor. Sí, muchas veces nos pasa. Nuestra conciencia no nos deja estar tranquila. Ese es el tema que vamos a tratar. Una conciencia limpia, una conciencia tranquila, una conciencia sin ofensa. Y nuestro versículo clave para esto, y quiero que estemos nosotras mirando siempre, y si lo podemos tener en nuestra Biblia, esta es la mía, Hechos 24:16, y dice así: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Es Pablo hablando, y me quedo pensando, y por esto, para poder mirar y comprender este versículo que vamos a estar estudiando, vámonos primero. ¿Por qué Pablo dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres? En Hechos 24, antes del 16, desde el versículo 10, vamos a leerlo, dice, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo haciendo una defensa. Había estado, lo llevaron ante Felipe, que era, por decirlo así en estos términos, el juez de esa época, porque lo llevaron preso. Y entonces él inicia una defensa y dice, en el 11, ¿cómo tú puedes cerciorarte? No hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. El 13, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrito. El 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Y termina entonces el 16 diciendo, y por esto, o sea, por las anteriores cosas que él había dicho, por lo que él había creído, en que había creído en lo que los padres le enseñaron, había creído en Dios, por lo que él había hecho. ¿Qué había hecho? Hablar de Jesús. Y también había una esperanza, que era la resurrección de los muertos. Entonces por eso dice, y por esto procuro. Habló de sus creencias, habló de
de su futuro, de sus esperanzas, que era la resurrección. Entonces, cuando yo digo, por esto procuro tener siempre una conciencia, debo tener unos antecedentes. ¿Por qué cuando estoy durmiendo? ¿Por qué cuando estoy en la noche me levanto y digo, Señor, te fallé? Porque hemos creído en un Dios poderoso, ¿cierto? Entonces, vamos a estar trabajando en este versículo. Pablo admitió que él era un seguidor de Jesucristo en su parte primera. Dijo, en esto creía. También admitió que su promesa estaba en la esperanza de la resurrección. En este pasaje vemos lo que él hace. Tiene unos principios y habla después de la conciencia. Conciencia es la segunda palabra que encontramos. ¿Qué es conciencia? Tienes una mala conciencia, tu conciencia te acusa, pero ¿qué es la conciencia? La conciencia es ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Es lo que nos dice, en derecho yo diría que es como el testigo, es como el juez, ese que te dice, hiciste esto, es como el fiscal. El que te dice, hiciste esto bueno, hiciste lo malo. Los únicos que podemos tener conciencia, adivina quiénes son, nosotros. Es un privilegio que el Señor nos ha dado, el privilegio de poder discernir en lo bueno y en lo malo. Los animales no tienen eso. Dios nos dio una conciencia. ¿Tú te acuerdas de Pedro? De que tanto hemos hablado en estos días, si has visto los devocionales. Pedro era un seguidor de Jesús. Pedro era un discípulo de Jesús. Estuvo 3 años con Jesús. Lo siguió y al igual que nosotros, lo reconoció como su Señor. Pero al igual que nosotros, ¿sabes qué hizo Pedro? Le decían que orara y Pedro, cuando Jesús, y si leemos Mateo 26, te invito a leerlo, Pedro le dice al Señor que no lo abandonaría, que estaría con él. Cuando el Señor le dice que lo van a atrapar, que lo van a juzgar, Pedro dice, yo te sigo. Cuando al Señor lo van a capturar, Pedro es el que con una espada le corta la oreja a Malco. Pedro también es el mismo Pedro que cuando el Señor dice que me van a negar, él dice, yo no te voy a negar. Y también discute con Jesús porque dice, sí, me vas a negar. Le dice, Pedro, tú me vas a negar. Antes que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Y Pedro dijo, no, yo no te voy a negar. Sin embargo, cuando a Jesús lo capturan, cuando Jesús está y le preguntan a Pedro, 3 veces le preguntan, si conocía a Jesús, ¿sabe qué dice Pedro? No, yo no lo conozco. La segunda vez, no, yo no lo conozco. Y la tercera vez, no, yo no lo conozco. Y canta el gallo. En eso, cuando canta el gallo, ¿sabe qué pasa? Pedro se acuerda de las palabras de Jesús. ¿No te ha pasado? Que cuando haces algo, ¿te acuerdas de lo que Jesús dice? No hagas. Y Pedro lloró amargamente porque su conciencia le dijo, hiciste mal. Hiciste mal, Pedro. Esa es la conciencia. Y sigue diciendo, si nos vamos al versículo principal, procuro presentarme con una conciencia sin ofensas. ¿Ante quién? Ante Dios. Nuestra relación vertical con el Señor, porque es la primera. Una conciencia sin ofensas ante el Señor. Y una conciencia sin ofensa hacia los demás. Yo te hago una pregunta en este momento. ¿Cómo está tu conciencia ante Dios y cómo está tu conciencia ante los demás? Porque los creyentes, los que tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo, sabemos qué está bien y qué está mal. Porque si no es así, te pasa lo contrario. Hay personas que usted dice, parece que no tuviera conciencia. ¿Qué cosas están haciendo? En 1 Timoteo 4, 1 y 2 leemos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a los espíritus engañadores y esa doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Sí, lo contrario de tener una conciencia, como el Señor lo dice, la que Pablo nos habla, es una conciencia cauterizada. Eso que no le entra a nada, eso que tú dices, le hablas, que es malo, es que es malo, pero en los postreros tiempos, dice 1 Timoteo 4, 1, 2, tendrán cauterizada la conciencia. Pero eso será un tema que de pronto algún día podemos tratar. En este momento, enfoquémonos en Hechos 24.
¿Qué es una conciencia limpia ante Dios? Yo te preguntara ahora, ¿cómo está tu conciencia con el Señor? Tú podrías decir, yo oro, estoy haciendo los devocionales y en este confinamiento es cuando estoy haciendo más discipulado con mi familia, estoy ofrendando, estoy cantando, nunca cantaba, estoy haciendo el discipulado de Pedro con Jaime, estoy mandando mercados, yo estoy bien con el Señor. Y si le preguntan a tu esposo o a tu hijo o de pronto al vecino, él dirá, estará bien con Dios, pero con nosotros, wow, eso no parece cristiano. Primero debemos tener la conciencia limpia con el Señor. Me llama la atención algo de Hechos 24 cuando dice que Pablo, tenía la conciencia, procuraba en él, en lo que dependía de él, procuraba tener una conciencia sin ofensa. ¿Ante quién? Ante Dios. Primero menciona a Dios y después a los demás, porque así es la regla. Porque si fuera al revés, yo tengo una conciencia limpia con los demás, mucha gente hace obras, le sirve, es la persona más popular del barrio. Pero ¿sabe qué pasa? No es creyente, es ateo. Entonces yo puedo tener mi conciencia limpia, bien con los demás, pero no puedo tener la conciencia bien con Dios. Pero pasa esto. Si yo tengo una conciencia limpia con Dios, por ende debo tener una conciencia limpia, sin ofensa con los demás. Así funciona. Pero si tengo una conciencia limpia con los demás, no necesariamente voy a estar bien con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago para tener una conciencia limpia con el Señor? Lo más básico es aceptarlo primero como el Señor de tu vida, como el Señor, tu Señor y Salvador. Confiesa que eres un pecador, confiesa que tus fuerzas no pueden. Acéptalo como tu Señor. Déjalo entrar a tu corazón. Si aceptas la obra redentora de Jesús, ese será el primer paso. Y después podrás estudiar la Biblia, podrás, el Señor te perdonará tus pecados y seguirás caminando con Él. Eso es lo primero. Aceptar al Señor como tu Señor, Jesús, Salvador y Redentor. Si yo digo, bueno, yo hago todo eso, entonces vamos a la segunda parte, que es nuestro tema principal. Una conciencia limpia ante los demás. Yo tengo una conciencia limpia ante los demás. ¿Cómo estás con los demás? En este momento yo quisiera que pensaras y recordaras, sobre todo en esta época, donde estamos, no encerrados, no me gusta la palabra encerrado, estamos guardados de lo que está sucediendo. ¿Cómo estamos en una casa, de pronto pequeña, de pronto grande? No sé. De pronto tu familia eres tú sola, o de pronto tu familia son 3, 4, no sé. ¿Cómo está tu relación con ellos? ¿Cómo está tu relación con los demás? Hemos averiguado, y son cifras reales, que se ha aumentado el número de casos de violencia intrafamiliar. Esposos contra esposas, hijos contra padres, hay una pelea grande, inclusive entre creyentes. ¿Te han ofendido? De pronto estás cansada, tu esposa, de que estás cocinando, que no puedes salir y tu esposo no le gusta la comida y tú, wow, dices, ojalá se fuera. Ya estás cometiendo pecado, ya tienes un problema con alguien. O tus hijos tampoco te respetan, o tus hijos cada uno está en su habitación haciendo lo que quiere. De pronto sí. Y tú dices, cuando te acuestas por la noche dices, ay, no quiero hablarle a ninguno. O todo lo contrario, jovencita. De pronto en este momento estás en el internet hablando con quien no debes. Y por la noche dices, uy, hablé con quien no debo. Diciendo palabras que no debo. O de pronto puede estar sucediendo que no eres tú la que estás ofendiendo, sino que te están ofendiendo a ti. Alguien te ofendió, te miró mal. Porque no solamente son los pecados de este confinamiento que nos está atrapando, sino como estoy libre, como estoy sola en casa, puedo pensar, uy, en el pasado ofendí a María, ofendí a Pedro, ofendí. ¿Cómo quisiera? Me arrepiento, Señor, estoy aquí. ¿Cómo
Puedes tú estar pensando en ese momento. Hay ofensas que tú has hecho y por eso tienes una conciencia. No puedes dormir por la noche porque tú ofendiste. Pero también puede ser que te ofendieron y eso también te tiene intranquila. Hace 40 años, en un campamento que tuvimos, una jovencita, no le hablaba a otra jovencita y un día la llamé. Y ella dijo, yo le pregunté por qué no le hablas a María. Y ella me dijo, es que hace 4 campamentos, hace 4 años, ella hizo esta cosa y esta cosa. 4 años. Y ella no descansaba mientras la otra niña estaba tranquila. Alguien te puede hacer daño, pero eres tú la que está sufriendo. Eso se llaman los pecados de comisión. No tienes una conciencia tranquila porque ofendiste a alguien o te ofendieron. Pero también existen unos pecados que se llaman los de omisión. Y es cuando tú omites, estás intranquilo porque conociendo algo, si hay un amigo que se te acerca, por ejemplo, y te dice, voy a hacer tal negocio y tú sabes que es ilícito, pero por no perder la amistad, tú le dices, bueno. Y cuando llegas a tu casa dices, debí decirle. Pero si le digo que eso está mal, se va a ofender. Va a quitarme la amistad. O cuando escuchas groserías de alguien. O cuando escuchas una mala conversación. O cuando escuchas que alguien está chismeando. Tú estás ahí. Pero yo no dije nada. O que de pronto te están diciendo algo y te quedas callado. Eso pasa mucho con los impuestos. No voy a pagar los impuestos o con una contabilidad doble porque el gobierno. Y te excusas. O cuando sabes que alguien está haciendo un negocio indebido. Cuando dices que debes pagar menos y tú te quedas callado. Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, descontado por pecado. ¿Cuántas veces estamos intranquilos? Tenemos una conciencia intranquila porque simple y llanamente nosotros no fuimos capaces de decir lo que el Señor dice que digamos por no perder por perder una amistad o simplemente por no meternos en lío, por ser populares. A veces, inclusive nosotros las creyentes, nosotros las mujeres, queremos que la gente nos apapuche, que la gente nos diga cositas bonitas y echamos a eso que dicen las cosas de pronto que no nos gustan. ¿Cuáles son? No sé si en este momento tú estás pensando, en este momento, yo he hecho eso. Por eso es que no puedo dormir. Por eso es que estoy así. ¿Cuántas veces si te viene a tu memoria, he hecho esto? Porque a veces tenemos y pensamos en la noche durmiendo, estoy mal, le hablé mal a mi mamá, le hablé mal a mi hija, he sido estorbo, critico mucho a mi esposo, en fin, no le doy el respeto, no le doy la honra a mis padres, con mis amigos los trato mal. Pero no le voy a decir, ellos no saben. Pero tú, la conciencia de ese ser interior que está ahí, que el Señor nos dio, te está diciendo, como a Pedro, hiciste mal. Y ¿sabes? Eso trae consecuencias. El no tener una conciencia en paz, una conciencia tranquila, el no obedecer al Señor, trae consecuencias. Sí, trae consecuencias espirituales, trae consecuencias emocionales e incluso físicas. Mira que esta semana, y si pueden mirar la predicación del domingo, me impactaba cómo el señor Ureno hablaba de un ejemplo real que sucedió y que puede ser muy parecido, el rey David. El rey David con su testimonio mal, habla el Salmo 32, por haber pecado, se sentía mal. Él tenía consecuencias, trajo consecuencias. Dice el Salmo 32, 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. El 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cómo estaría de mal? Porque pecó,
Y se quedó calladito, como nos quedamos algunas de nosotras. Estamos calladitas y hoy me duele el brazo, me duele la pierna, tengo la presión, la taquicardia, porque hemos hecho algo y estamos calladitas. Son las consecuencias físicas. ¿No te ha pasado? A mí sí. Un dolor de cabeza, porque, creo que no le hablé bien a Fermín. Pero yo estoy calladita y él como si nada, y me empieza ese dolor de cabeza hasta que hablo. También tenemos consecuencias espirituales. Primera de Pedro 3:16 dice, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo está pendiente de nosotros las mujeres creyentes. A ver qué decimos y qué no decimos. Y de pronto, tú con tus palabras o con los hechos o delante de alguien, de pronto se te ocurrió decirle a un amigo, mira que mi pastor tal cosa. Y te vas tú tranquila. Y resulta que la amiga dice, ¿y eso qué es la cristiana? Hablando del pastor. Y comúnmente a veces hablamos con lo que no debemos hablar. Entonces, los que murmuran de nosotros tienen que calladitos cuando nosotros no damos que hablar. Cuando nosotros no damos que hablar, no hay consecuencias espirituales. Somos mal testimonio nosotros mismos. Escuchaba a una gran conferencista que decía que escuchó, valga la redundancia, a una hermana diciendo cantidad de cosas con su boca. Y se puso las manos aquí y dijo, ¿de quién estaba dando testimonio? No dijo una palabra de Jesús. Consecuencias espirituales, consecuencias físicas y también hay consecuencias emocionales. Cuando tú le sirves al Señor con tu conciencia intranquila, no limpia, tú has ofendido, ¿sabe qué pasa? Tu servicio no es agradable. Se nota, eso se nota. Está sirviendo y está sirviendo con desgano, está sirviendo triste, no te salen las cosas. Y con razón el Señor en Mateo capítulo 5, versículos 23, 24, bueno, el Sermón del Monte, el Señor le dice, si traes tu ofrenda al altar, ¿sabes qué? Y te acuerdas que tienes algo contra un hermano, si estás dando un mercado, si estás escuchando el devocional, si vas a tomar la cena, si sea en tu casa el domingo, cuando estás viendo el culto en línea, y te acuerdas que un ratico antes le pusiste cara a tu esposo, o peleaste con tu hija, o con tu mamá, o tuviste malos pensamientos, deja la ofrenda ahí. Reconcíliate. Primero con el Señor, porque dice que has pecado, siempre se dice que pecas contra el Señor y contra los otros. He pecado contra ti y contra otros, decía David. Deja las cosas. No sirve. Una de las cosas que yo le digo a mis hijos, y siempre es verdad, cuando van a lavar la loza y ponen cara, le digo, deja así. Yo la lavo. Porque no sirve. Las caras no sirven. Los malos gestos no sirven. El pecado. O sea, cuando tú vas a servir, oigan, puedes engañar al hermano. Puedes engañar al pastor y decirle, aquí estoy del mercado, aquí está la ofrenda, pero estás peleando con tu esposo, estás peleando con tu hermano, estás peleando con tu amigo. Dice el Señor, deja la ofrenda, déjala. No funciona. Entonces tiene consecuencias emocionales porque se ve reflejado y al Señor no le gusta. Bueno, hemos hablado de cuáles son las consecuencias, hemos hablado cuáles son estas consecuencias físicas, espirituales, cuáles son estas consecuencias emocionales, porque sí tenemos tanto que agradecer al Señor porque nos dé esta, que nos recuerda qué hacemos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos prácticos para tener una conciencia limpia en relación con los demás? Lo primero que tenemos que reconocer que no es en nuestras fuerzas. Es por su gracia, una gracia inmerecida. No es en nuestra fuerza, porque si fuera en nuestras fuerzas, todo el tiempo estaríamos equivocándonos. Hace mucho tiempo,
año 1997. Yo estaba con Ferney en Cúcuta, en un batallón, y había una mujer que lamentablemente le caí mal. ¿Por qué? Porque se iba a divorciar de su esposo y iba a ser el abogado. Esta mujer era líder allá en Cúcuta, en el club. Y donde yo entraba, todo el mundo me daba la espalda. Fue terrible. Fue terrible. Y traté por todas las maneras de que fuera, por lo menos no mi amiga, pero por lo menos que fuera, que me saludara. Pero fue imposible. Sufrí y sufrí de ver el desplante de todas esas mujeres. Yo no sé, de pronto a ti te ha pasado. De pronto te ha pasado que tratas de llamar a alguien, le mandas correos, no te contesta, le escribes un WhatsApp y te bloquean, te dejan visto. ¿Te ha pasado? A mí me pasó. No es en nuestra fuerza. ¿Qué pasó? Una vez, Juan, era en Cúcuta, yo iba en el carro y era lejos para llegar a la ciudad porque el batallón quedaba lejos de la ciudad. Y yo iba en el carro y estaba lloviendo. Y esta señora estaba con una bicicleta que iba a arreglar en la puerta del batallón y no pasaba carro. Y yo iba manejando. Y de pronto la vi y le dije, voy a decirle, súbete, pero al andén porque te voy a atropellar. Eso pensé, pero la conciencia, el Señor me dijo, ¿qué vas a hacer? Y entonces frené y le dije, señora María, se puso pálida, ¿se puede subir? Yo la llevo. Eran 40 minutos de camino. Y en el camino, ella me miraba de reojo y yo tenía una musiquita cristiana. ¿Y sabe qué pasó? Se puso a llorar. Se puso a llorar y para no alargar el cuento, porque el tiempo en televisión es corto, ella me dijo todo lo que había en contra mía. Pidió perdón, hablamos, nunca se divorció de su esposo porque yo hablé con su esposo, hicimos una reunión. Fue por la gracia del Señor. El Señor fue, no fui yo. Entonces, en primer lugar, si quieres arreglar algo con los demás, reconoce que en tu fuerza no puedes, que es por la gracia, porque el Señor murió por ti y por mí. No somos nada, merecemos la muerte, pero el Señor murió por ti y por mí. No es nuestra fuerza. Segundo, busca si ofendiste a alguien, busca al ofendido. Busca al ofendido y perdona. Pide perdón y perdona. ¿Por qué digo pide perdón y perdona? Pide perdón porque muchas veces ofendemos. Muchas veces ofendemos y nos hacemos los locos. No queremos pedir perdón. Sobre el perdón va a hablar Gladys en nuestra próxima charla, si es la voluntad de Dios, y no voy a ahondar en este tema. Pero hay pecados que hemos cometido hace como 40 años. Son pecados que de pronto quieres buscar y no encuentras a la persona. Te pide perdón a Dios. Pero hay pecados que sí puedes encontrar a la persona. La Biblia dice que busca a la persona, pídele perdón. Si te ofendió, dile, perdóname. Si fuiste tú el que ofendiste, también perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué debo pedir perdón aunque me hayan ofendido? Porque a veces las personas nos ofenden sin querer. ¿Cómo así? De pronto tú pasas y no te miran, no te saludan y tú dices, me ofendió, no me saludó. Y cuando tú te acercas a la persona, descubres que la persona es miope, que ni siquiera veía. O de pronto descubres que esa persona tenía tan un problema ese día que aunque te estaba mirando, ni siquiera se dio cuenta que tú pasarás por ahí. Busca el perdón a quien ofendiste y también perdona al ofendido. Perdona al que te ofendió, perdón. Pero para ello debes buscar el tiempo y el lugar correcto. Tus palabras deben ser de amor. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Encontramos en Samuel 25 la historia de Abigail, una mujer que tenía un hombre nada agradable, borracho, desordenado. La conducta de su esposo la puso en peligro a ella y a toda su casa.
Ella se entera de su mala conducta y actúa con rapidez, con provisiones para llevarle al rey David, que venía a atacar a Nabal, era el nombre de el esposo de Abigail, porque no quiso hacerle un favor al rey David. Tú puedes leerlo, la historia completa en Samuel 1 Samuel 25. Esta mujer, con palabras blandas, con palabras delicadas, amorosas, conmueve el corazón del rey David y permite que él no ataque a Nabal. Ahí en Samuel 25, Abigail nombra al Eterno como 7 veces. Ella tenía un esposo terrible, como quizás de pronto tengamos alguna de nosotras, no sé, o a un hijo. Y ella no habló mal de él. Ella lo que hizo fue buscar la manera de ayudarlo. Cuenta la historia que cuando ella regresa a la casa después de que intercedió por él sin que él se diera cuenta porque estaba borracho, vuelve a la casa y no habla con él porque él está borracho, no es el momento adecuado. Por eso es que estamos diciendo, cuando vayas a pedir perdón o quieres que te perdonen, busca el momento adecuado. Ella lo hizo al día siguiente, cuando él estaba mejor, y pensó que le iba a decir alguna cosa y él reaccionó totalmente diferente. Abigail es una mujer que nosotras las mujeres podríamos imitar. En última instancia tienes que recordar que tú pides perdón, pero a veces hay una persona que no te puede perdonar. O simplemente te dejan en visto, ¿sí? El perdón no es un derecho. Tú perdonas, pero si la persona no te perdona, ella le dará cuenta al Señor. El Señor nos manda a ser benigno. Entonces hablamos de primero, no es por nosotros, es por la gracia del Señor. Busca el perdón, busca la reconciliación. La reconciliación es volver las cosas al estado natural. Vamos a reconciliar. A mí me fascinan las reconciliaciones. Es volver a quererse, es volver, es olvidar, ¿sí? Y Romanos 18:12 dice, si es posible, 12:18, perdón, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo. En cuanto dependa de ti, mi hermana. En cuarto lugar, busca la restitución. Hay cosas que nos molestan, que le hacemos daño a los demás, donde no solamente hemos herido, sino que ha habido pérdidas. Un caso es cuando tú crees y tu conciencia dice, liquidemos los impuestos. Hermano, restituye. Hermana, restituye. Me fascinan las historias de la Biblia, por eso hablo de Abigail, por eso hablo de Pedro, por eso hablo de Pablo. Y también hay otro personaje, Zaqueo. Si buscas en Lucas, en el capítulo 19, 8, 9 y 10, Zaqueo es un personaje que se arrepintió, que se acercó al Señor. Y en el capítulo 19, 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mis queridas hermanas, tener una conciencia limpia, tranquila, es primero con el Señor y segundo con los demás. Yo no puedo estar bien con los demás si primero no estoy bien con el Señor. Y yo no puedo decir que estoy bien con el Señor cuando ofendo o cuando me siento ofendido por los demás. En este periodo que estamos pasando, en esta etapa que nunca se ha visto, si hay problemas en tu casa, si tienes problemas con alguien, si por dentro dicen me ofendieron, busca a la persona, no se te olviden los pasos. Primero el Señor. Segundo, busca perdonar o que te perdonen. Y aún así, tercero, reconcíliate. Cuarto, restituye. Yo estoy convencida que una conciencia tranquila trae gozo, nos da paz, nos da alegría. Nos sentimos bien, sonreímos, porque el gozo trae sonrisa. Y recuerda que un rostro alegre, una alegría por dentro, hermosea el rostro. Es tan sencillo como eso. Confía en el Señor. Filipenses 3, 12, 14, yo quiero decirlo textualmente porque quisiera vivirlo, quisiera que tú lo vivieras. No que yo lo haya alcanzado, ni que yo sea perfecta, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fui también asido por Cristo.
Hermanos, dice el versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás, la ofensa, el hermano que me dijo, el que no me dijo, lo que yo hice, ya pedí perdón por eso. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta, dice el versículo 14. Estoy convencida que hay cosas que hicimos en el pasado que no podemos resarcir, pero sí hay cosas que en el presente que podemos hacer. Yo te invito a que nosotros, como al igual que Pablo dice en Hechos 23:1, mirando fijamente al concilio, mirando fijamente a todo el mundo, a ti, hermana, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Quiero vivir con buena conciencia hasta el día de hoy. Y por eso el versículo clave, y que no se nos olvide y medita en él, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conciencia sin ofensa. ¿Qué hice? Señor, ¿en qué te ofendí? Soy orgullosa, perdóname. Señor, yo soy una mujer que no soy humilde, perdóname. Y después miro a los demás, a quién ofendí, a quién le dije. Yo quiero, en este momento, decirte que hay una guía ahorita. Una guía donde tú puedes mirar y contestar. Medita en el versículo clave, Hechos 24:16. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Cómo está mi conciencia? ¿Cómo puedes mantener una conciencia tranquila? ¿Has perdonado? ¿Te has reconciliado? ¿Has restituido? Hay cosas que hicimos en el pasado y quizás en la mente, y no necesito sino decir, Señor, te ofendí. Te pido perdón, me estoy mirando a quien no debo mirar. Perdóname, Señor. Busco al que ofendí. Pido perdón. Tengo un reto para ti. Pídele al Señor que escudriñe tu corazón. Pídele al Señor que te diga en qué estás fallando. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Hay una canción que dice que tus ojos o tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, pero antes de que me llene de tu paz, también dice que mis ojos revelan que yo no te puedo ocultar nada. Señor, a ti no te puedo ocultar nada. ¿Por qué? Porque tú conoces todo lo que yo sé. Y si tú, mi amada hermana, crees que el Señor no conoce lo que tú tienes aquí, es porque de pronto no lo has recibido como tu Señor y Salvador. Yo te pido, en el nombre que es sobre todo nombre, que abras tu corazón, que le digas, Señor, entra a mi vida. Señor, tengo una conciencia que por allá hace muchos años hice tal cosa. Yo quiero que tú me perdones primero. Soy una pecadora. Perdóname, Señor. He pecado contra ti y contra los demás. Necesito que tú seas mi Señor y Salvador. Necesito que tú me limpies, Padre Santo. Necesito que me des la fuerza que yo no tengo para pedir perdón y para perdonar y dejar atrás todo, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo ocultar, pero quiero fijar mi mirada en ti para que me llenes de tu paz. Amadas hermanas, con temor y temblor, aquí delante de ustedes, pero queriendo que ustedes, al igual que yo, seamos alimentadas cada día con la palabra del Señor. Ninguno es perfecto. La perfección la tendremos cuando estemos en el cielo. Tú y yo somos pecadores, pero tenemos a un Cristo que le costó muchísimo, pero resucitó y te dice, aquí estoy, yo te puedo abrazar. De pronto necesitas un abrazo grande como lo que recibimos, pero Él te está abrazando en este momento. Te quiere, te ama y te dice, aquí estoy. No tengas más una conciencia intranquila, no tengas más una conciencia que te puede decir, te estás fallando. Ese es Satanás. El Señor no te dice eso. El Señor te dice, venid a mí los que estéis cansados y cargados y yo los haré descansar. Deja lo que estás haciendo, abraza lo que está cerquita, aprovecha, quiérelo con todos los defectos. Ese es el varón, ese es el hermano, esa es la mamá, ese es el amigo que el Señor te dio.
Las amo grandemente, me hacen mucha falta. Que el Señor les bendiga grandemente. Y ahorita para terminar, y antes de leer la guía que vamos a colocar, doy gracias a Dios, a Cristian Ramírez y a su equipo de comunicaciones por esto. Hacemos lo posible para que la palabra de Dios siga en cada una de ustedes. Entonces, antes de la guía yo la voy a dejar con Adri y con su esposo precioso que nos apoyaron para que escuchemos esta canción y después podamos contratar la guía. Dios las bendiga, Dios las guarde, que el Todopoderoso siempre esté ahí con nosotras. Él no nos va a fallar. Padre hermoso y precioso, aquí dejo a mis hermanas. Que la gloria y la honra sean para ti, Señor. Seguimos buscando de tu palabra. Seguimos buscando de tu paz. El Señor es grande y poderoso. Y el que prometió que está haciendo la obra en nosotros, Él la va a terminar. En Cristo Jesús. Amén. Las amo. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta
llena de tu paz.